Muy bien, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una clase más del curso de aritmética. Hoy vamos a ver el tema de lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Es parte de la lógica que va a estudiar todas las proposiciones, ¿ya? Y la relación existente entre ellas. Ahora, eh, para ir un poquito más con este tema, tenemos que diferenciar dos asuntos. El primero, lo que es el enunciado, y segundo, lo que es una proposición. Un enunciado vendría a ser una expresión, una idea en forma general. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hora es? Puede ser una pregunta. No saltes, puede ser una orden, ¿no? O simplemente también una pseudo proposición, ¿no? Una x más 2 es igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿en qué se diferencia lo que es a una proposición? Una proposición es aquel enunciado aseverativo. ¿Qué quiere decir que sea aseverativo? Que va a afirmar algo, ¿ya? Pero también tiene un carácter, ¿qué cosa? Un valor veritativo, que puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Pero no ambos al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser verdadero o puede ser falso de manera universal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Lima es capital del Perú. Lima es capital de Perú, eso es verdadero. Tú vayas a donde vayas, ¿no? Eh, Eso es verdad. O por ejemplo, ¿no? 2 es mayor que 6. ¿Eso qué cosa es? Eso es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Correcto. Ahora, con respecto a las formalizaciones, ¿ya? Con respecto a las formalizaciones, por ejemplo, te digo, ¿no? Carlos es abogado. Carlos es abogado, nosotros lo vamos a connotar o lo vamos a representar con una letra P minúscula, ¿ya? Con letras, ¿ya? Carlos es profesor, también lo vamos a denominar con la letra Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, enunciado, vamos a recapitular, enunciado es cualquier expresión, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cierra la puerta, siéntate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, y una proposición tiene carácter veritativo. No te vayas a olvidar eso, por favor, ¿ya? No te vayas a olvidar eso. Un ejemplo que yo siempre hago a mis muchachos, digo, ¿no? Por ejemplo, Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Cuando yo te digo, por ejemplo, Dios es bueno, para algunos es verdadero y para otros es falso. No sé si me dejo entender. Entonces, hay una respuesta, por decirlo así, compartida. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, o por ejemplo, otro, ¿no? Cuando te digo, por ejemplo, Cristo murió en la cruz, ¿no? De repente tú miras, oye, Juancho, yo soy ateo, pero discúlpame, me interesa un poco si seas o no seas creyente o seas ateo, ¿no? Con el respeto de las creencias que cada uno tiene, lógicamente. Pero aquí, por ejemplo, te dice, no, Cristo murió en la cruz. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque Jesús sí existió, Jesús existió en el Imperio Romano y fue crucificado, ¿no? Y fue crucificado en la cruz, ¿no? Entonces, eso es proposición, eso es verdadero, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿no? César Vallejo nació en Chile. César Vallejo nació en Chile. Eso es falso, ¿no? A donde tú quieras que vayas, eso es falso. Entonces, eso vendría a ser una proposición. O, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Los peruanos son ateos. Los peruanos son ateos. Los peruanos son ateos. No, ese es falso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los peruanos que son, no son ateos, eso es falso, rotundamente eso es falso, ¿no? O sea, tú no puedes decir, ah, sí, para mí todos los peruanos son ateos y para mí todos los peruanos, no, 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 es que esa expresión, los peruanos son ateos, tiene una sola respuesta, falso. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Ahora, eh, ¿qué cosa vendría a ser los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos, también conocidos como signos de enlace, ¿qué van a permitir? A esto se le conoce como puentes. Van a unir qué cosa? Proposiciones, van a unir proposiciones. Existen diferentes conectivos. Ah, pero ojo, este es importantísimo. Van a unir proposiciones, pero no van a formar parte de ellas, ¿ok? No van a formar parte de ellas. Ahora, ¿cuáles son los diferentes conectores que nosotros vamos a estudiar? Primero, la conjunción. La conjunción tiene este símbolo, ¿ya? Como una V, ¿no? Una V invertida, ¿no?
Ahí está la conjunción. ¿Con qué letras o cómo lo voy a representar esta conjunción? ¿O cómo lo voy a identificar? Y, pero, además, aunque, también, no obstante. Ahora, Juancho, ¿esto es importantísimo que yo tengo que aprender? Sí, esto es importantísimo. Una vez que nosotros aprendamos, ¿no?, los valores de verdad que tienen los conectores lógicos, ya el tema es sencillo. Presta atención. Mira, a este jovencito P lo voy a llamar antecedente y a este jovencito lo voy a llamar consecuente. ¿Estamos de acuerdo? Antecedente, consecuente. P entonces Q. P y Q, perdón, P y Q, no, ese es en el entonces, ¿ya? P y Q, por ejemplo. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos valores que son verdaderos, ¿ya? Eso, por favor, hay que recordar siempre. Juancho, ¿cuándo será falsa? Cuando toma distintos valores. Por ejemplo, ¿no? Falso, 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 verdadero, verdadero, falso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la conjunción únicamente es verdadera, y eso por favor recordemos siempre, cuando la conjunción únicamente es verdadera, cuando ambos valores que son verdaderos. Otro tipo ya sería falso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? A ver, tómale una fotito, tómale ahí una fotito, por favor. ¿Ya? Tómale una fotito ahí, por favor. Tómale una fotito. Genial. Muy bien. Vamos a continuar ahora con los conectores. Ya hemos visto la conjunción, ¿no? Ya hemos visto la conjunción. Correcto, ¿no? Un ejemplo de conjunción, Juancho, por ejemplo, podría ser, ¿no? Juancho es hijo y hermano. No sé si me dejo entender. ¿Ah? Ahí viene la palabra y. Me gustan las matemáticas y las letras. ¿Sí? Es una mentira, ¿no? Pero, no, mentira. Ok, ok. Otra conjunción que nosotros vamos a estudiar, perdón, otro conector lógico que vamos a estudiar, ¿qué cosa viene a ser? La disyunción. Pero tengan cuidado aquí. En la disyunción existen dos tipos. ¿Cuáles son? La disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. ¿Ah? Ambos se van a denotar con la letra O. ¿Ya? Ambos se van a denotar con la letra O. Antes había una diferencia, ¿no? Se hacía una diferenciación. Por ejemplo, la disyunción inclusiva, O. Y la disyunción exclusiva, O. Por ejemplo, Juancho es doctor o modelo. Ya está. Juancho es doctor o modelo. Esa es una disyunción inclusiva. Ahorita le vamos a ver por qué. Y una disyunción exclusiva podría ser, ¿no? O te callas o sales del salón. No sé si me dejo entender, ¿no? Pero esa expresión casi ya no es muy usual, ¿ya? Ya no es muy usual, solamente ahora se coloca una O, ¿no? Ahora, mira, ¿cuándo la disyunción inclusiva es falsa? ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando ambos valores que son falsos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Juancho, otro tipo de afirmación, por ejemplo, otro tipo de valor, perdón, otro tipo de valor que sería verdadero. Por ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir verdadero, falso, falso, verdadero, 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 va a salir verdadero. Entonces, Juancho, ¿cuándo la disyunción inclusiva es falsa? La disyunción inclusiva es falsa, por favor, siempre debemos recordar ello, cuando ambos valores que son verdaderos, perdón, falsos, ¿ya? Son falsos. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Por ejemplo, aquí, ¿Sócrates fue filósofo o político? Esa es una disyunción inclusiva. ¿Y por qué? Te explico. Si Sócrates es filósofo, ¿deja de ser político? Si Sócrates fue político, ¿dejó de ser filósofo? No, pues. Entonces, aquí viene, como por decirlo así, ¿no? Sócrates fue filósofo, también pudo haber sido, ¿qué cosa? Político. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también pudo haber sido político. Entonces, pudo ser filósofo, pudo ser político o ambos al mismo tiempo. ¿Correcto? Sí. Juancho es profesor o psicólogo. Si yo soy profesor, ¿dejo de ser psicólogo? No. Si yo soy psicólogo, ¿dejo de ser profesor? No. Entonces, esa es una disyunción inclusiva. ¿Hasta ahí estamos bien? Genial.
La disyunción exclusiva. ¿Cuándo la disyunción exclusiva es falsa? La disyunción exclusiva es falsa cuando ambos valores como son iguales. Cuando ambos valores como son iguales. ¿Ya? Hay que recordar siempre ello. La disyunción exclusiva es falsa cuando ambos valores que son iguales. Juancho, si los valores son distintos sería verdadero. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? La disyunción exclusiva, presta atención, Mariátegui nació en Lima o en Moquegua. Mariátegui nació en Lima o en Moquegua. Pregunta, si Mariátegui nació en Lima, ¿pudo haber nacido en Moquegua? No, pues, no. Si Mariátegui nació en Moquegua, ¿pudo haber nacido en Lima? Tampoco. ¿Me dejo entender? Entonces, eso vendría a ser una disyunción exclusiva. Otro ejemplo, Juancho, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? En la tarde voy al cine o a la universidad. Si yo voy al cine, ya no voy a la universidad. Y si voy a la universidad, ya no voy al cine. ¿Me dejo entender? Entonces, esto vendría a ser los dos tipos de disyunción. Disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. Ambos se representan con la letra O, correcto. Condicional. La condicional, sí, antecedente, entonces, consecuente. El sí, entonces, ¿correcto? El sí, entonces. Hay algunos casos también que no. Sí, coma, sí, antecedente, coma, consecuente. ¿Estamos de acuerdo? También es válido esa representación. También se le puede encontrar o identificar como en consecuencia y por lo tanto. Cuando la condicional es falsa, ojo, cuando la condicional es falsa. La condicional es falsa, jóvenes, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la condicional, perdón, cuando la condicional es falsa. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Correcto. Ahora, cuando hablamos de una condicional invertida, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Si estudias, entonces ingresarás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo estudio, entonces ingreso. Ah, ok. Si estudio, entonces ingreso. Esa es una condicional. ¿Cuándo sería una condicional invertida? Por ejemplo, ingresé ya que estudié. Ingresé porque estudié. Ingresé dado que ingresé. Es, ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ingreso si estudio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos estos conectores que estamos viendo acá representan a quién? A una condicional invertida. ¿Ya? Una condicional invertida. La bicondicional. La condicional tiene su símbolo una flechita, ¿correcto? La condicional tiene el símbolo de una flechita. La bicondicional tiene este símbolo, ¿ok? ¿Con qué letra yo lo voy a identificar la bicondicional? Sí y solo sí. ¿Cuándo y solo cuándo? Por ejemplo, ¿no? Viajaré a Estados Unidos sí y solo sí aprendo el inglés. No sé si me dejo entender. ¿Estamos de acuerdo? Saldrás el fin de semana sí y solo si hayas cumplido todas tus tareas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Entonces, eso vendría a ser la bicondicional. ¿Cuándo la bicondicional es verdadera? La bicondicional es verdadera, Juancho, cuando ambos valores que son iguales. Cuando ambos valores como son iguales. Entonces, la bicondicional es verdadera cuando ambos valores como son iguales. Hasta aquí estamos bien. ¿Ya? Ahora, vamos a recapitular. Vamos a recapitular. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? A ver, vamos recordando, vamos recordando. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Ok, la conjunción es verdadera cuando ambos que son verdaderos. La conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos. Existen dos tipos de disyunciones.
La disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. La disyunción inclusiva, ¿cuándo es falsa? Cuando ambos valores que son falsos, ¿correcto? La disyunción exclusiva es falsa cuando ambos valores que son falsos. Cuando la disyunción, perdón, la disyunción inclusiva. Cuando hablamos de la disyunción exclusiva, la disyunción exclusiva es falsa cuando ambos valores como son iguales. La disyunción exclusiva es falsa cuando ambos valores como son iguales. ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí hay que enfatizar algo. Muchos postulantes, muchos jóvenes, y yo también lo cometí en su oportunidad, decíamos, ¿no? La condicional es falsa cuando uno es verdadero y el otro es falso. No, 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 no. Hay que tener bastante cuidado porque es un error común entre los postulantes. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ah? Ahí hay que tener bastante cuidado. Y la bicondicional es verdadera, ¿no? Cuando ambos valores como son iguales. Oye, Juancho, esto se parece a la disyunción exclusiva, ¿no? Sí puede. Solo que en la disyunción exclusiva es falsa cuando ambos son iguales y en la bicondicional es verdadera, ¿no? Cuando ambos son iguales. Muy bien. Vamos a ver ahora la negación. La negación existe en dos tipos. La negación libre y la negación ligada. Ah, la negación ligada también se lo conoce como simple y la negación libre, ¿no? Como la negación compuesta. ¿Por qué? La negación ligada quiere decir que vas a negar a una sola proposición. Ojo, vas a negar solo a una proposición. Por ejemplo, ¿no? Pedro no es deportista. ¿Cuál es la proposición, Juancho? La proposición es Pedro es deportista. Pedro es deportista. ¿Y quién sería la negación aquí? En este caso, la negación sería el no. ¿No? El no. El no es deportista. ¿Ya? El no. Muy bien. Y la negación libre va a ser aquella negación que va a afectar a dos o más proposiciones. ¿Correcto? O también conocido como compuesta. Ok. No es el caso que, no es cierto que, es falso que, de una u otra manera son los encabezados de una negación compuesta o una negación libre. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, pero ojo, hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado en este asunto. Prestamos atención. Mira, no es el caso que Juan es psicólogo o profesor. Primero. Segundo, no es el caso que Juancho es psicólogo o Martín es profesor. Aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Mira, si bien es cierto, ambos inician con no es el caso que, no es el caso que. Aquí hay que ver tenemos que ser bastante observadores para no caer, ¿no? En el error. En el primer ejemplo, están hablando de una sola persona. ¿De quién? De Juan. Tenemos dos, que es psicólogo y profesor. El ser psicólogo y el ser profesor se están refiriendo a Juan. Entonces, no es el caso que negación. Juan es psicólogo P o profesor. ¿Se entendió la jugada? No es el caso que Juan es psicólogo o profesor. Están hablando de una sola persona, que es de Juan. Ahora veamos el segundo ejemplo. No es el caso que Juancho es psicólogo o Martín es profesor. Yo quiero preguntar lo siguiente, ¿a quién estás negando? ¿Estás negando a Juancho o estás negando a Martín? ¿Se entiende? Ahora, aquí si te das cuenta hay dos personajes, hay dos sujetos. Está Juancho y está Martín. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a quién estás negando? Lógicamente que tú estás negando a Juancho. Entonces yo digo, ¿no es el caso que Juancho es psicólogo o Martín es profesor? ¿Se entendió la jugada? Entonces, aquí nosotros podemos observar
que aquí tenemos una negación libre, porque está afectando, ¿no?, a una compuesta, ¿ya? Y aquí tenemos a una negación ligada, porque está negando a una sola proposición. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Tómele fotito, por favor. Tómele fotito. ¿Sí? Tómele fotito para poder continuar, ¿sí? Para poder continuar con el desarrollo de la teoría, ¿ya? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito, tómale fotito. Muy bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de este tema. Ahora vamos a ver lo que es tabla de verdad, ¿ya? A ver, cuando solo tengo una proposición, cuando solamente tengo una proposición nada más, lo voy a tomar como un verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser verdadero o puede ser, ¿qué cosa? Falso, ¿ya? Puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Toma dos valores, ¿estamos de acuerdo? Sí, puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, Juancho, una consulta. Y cuando son dos proposiciones, puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, o puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dos verdaderos, dos falsos. Y aquí la mitad, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Juancho, una consulta. Dime, ¿y cuando son tres? Cuando son tres. Ahora tú me dirás, ¿no? ¿Y cómo se calcula la cantidad de valores, Juancho? ¿Cómo se calcula? Fácil. Bien. Este es un 2 a la n. ¿Y quién es 2 a la n? Esto es para poder calcular la cantidad de valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando es 1, 2 a la 1, hay dos valores. Cuando son dos proposiciones, ¿sí? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4. Dos verdaderos, dos falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Juancho, una consulta. ¿Y si son 3? 2 al cubo, ¿cuánto sería? 8. Y si son 8, sería 4 verdaderos, 1, 2, 3, 4 y 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Y en Q sería verdadero, verdadero, ya, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ok. Y en R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder saber la cantidad de valores, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Como un 2 a la n. ¿Y quién es n? Es el número de proposiciones, ojo, diferentes, ¿ya? Diferentes. Muy bien. Ahora pasamos a ver lo que son las evaluaciones de los esquemas moleculares. Cuando un esquema molecular es tautológico, o se dice que es tautología, ¿no? Tautológico, contingente y contradictorio. Prestamos atención en este pequeño ejemplo. Mira, ¿cuántas proposiciones existen? Ahora, tú de repente me dirás, Juancho, hay 3. 1, 2, 3. No, que sean diferentes, sea P y Q nada más. Entonces, ¿no? Entonces, a P, tú sabes cuando son dos P y Q, entonces P tiene verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Lo vieron? ¿Sí? P, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Eso lo copiamos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y otra vez a P. Acá. Verdadero, verdadero, falso, falso. Correcto. Ahora, tú de repente me preguntarás, Juancho, ¿y quién es el conector principal? El conector principal es aquel que está fuera de los signos de agrupación. ¿Y quién es el que está fuera de los signos de agrupación? La disyunción inclusiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este conector es el principal. Quiere decir que este vendría a ser la matriz principal. ¿Ok? Es la matriz principal. Correcto. Juancho, vamos a recordar un poquito. ¿Cuándo la condicional era falsa? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo la condicional era falsa? La condicional era falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, esto que pasa viene a ser falso. Y porque los demás que vendrían a ser verdaderos. Qué interesante.
Ahora, este jovencito va a jugar con él va a jugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con él va a jugar. Muy bien. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando la disyunción inclusiva es falsa. Ojo, ahora jugamos el conector, él con él, ¿ya? Estos dos vamos a jugar. Cuando la disyunción inclusiva era falsa, es falsa cuando ambos valores que son falsos. Ah, ambos valores son falsos, Juancho. A ver, ¿son falsos? No, verdadero. ¿Son falsos? No, verdadero. ¿Son falsos? No, verdadero. ¿Son falsos? No, verdadero. Ah, interesante, Juanchito. Entonces, cuando hablamos que un esquema molecular es tautológico, hablamos que un esquema molecular es tautológico cuando en su matriz principal los valores que son verdaderos, todos los valores que son verdaderos. ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Cuando hablamos de contingente o consistente, escúchame acá, presta atención. Vamos de nuevo. Mira, P verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Correcto? Verdadero, verdadero, falso, falso. P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Interesante. Nuevamente, ¿quién es el conector principal? El conector principal, recordemos, que es aquel que está fuera de los signos de agrupación. Es aquel que está fuera de los signos de agrupación. ¿Quién está fuera de los signos de agrupación, Panchito? La condicional. En este caso, la matriz principal sí pertenece a la condicional. ¿Y por qué la condicional, Juancho? Porque es el conector principal. Ahora, ¿quién es este jovencito? Es la conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos valores como son verdaderos. Ah, entonces yo digo, ¿verdadero, verdadero? Sí, verdadero. Los demás que serán falsos. Ah, mira qué interesante. Los demás que son falsos. Entonces, para poder tener los valores de la matriz principal, tengo que jugar él con él. Ah, qué interesante, Juanchito. Mira, mira. Ahí está. Ahora, recordamos. ¿Cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ok, entonces yo digo, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Cuando únicamente la condicional es falsa, únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, cuando hablamos que un esquema molecular o una matriz principal sea contingente o consistente, hablamos cuando los valores, ¿no? Puede tener verdaderos o falsos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Es un combinadito, por decirlo así, si tú lo quieres conocer de esa manera. Cuando hablamos de contradictorio, prestamos atención aquí. A ver, Juancho. P. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ok? Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ok, 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 ok. Ahora, aquí hay algo novedoso. Acá hay algo novedoso. ¿Cuál es la novedad, Juancho? La novedad es la siguiente, presta atención. Este jovencito es una negación compuesta o una negación libre, ¿te acuerdas o no? Muy bien. Ahora, ¿quién es el conector principal? El conector principal es aquel, recuerda, que está fuera de los signos de agrupación, ¿no? Por ejemplo, este jovencito, la conjunción. La conjunción, ¿no? Vendría a ser el conector principal. Juancho, ¿y la negación no? Ya, lo que pasa es que la conjunción separa dos bloques, por decirlo así. Si tú lo quieres ver de esa manera, vamos a separar los dos bloques. Ahora, ¿quién es él? Él es la disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa?
Cuando la disyunción inclusiva es falsa. A ver, la disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores como son falsos. La disyunción inclusiva es falsa cuando ambos valores como son falsos. Entonces, Juanchito, buscamos falso, falso, falso. Y los demás que son verdaderos. Ah, pero ojo, acá hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? La negación. La negación, como va a cumplir su función de negar a él, a esta matriz, a estos valores. Entonces sería así. Como él es verdadero, verdadero, verdadero y falso, entonces sería falso, 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 verdadero. Interesante. Ahora, este jovencito va a jugar con él. Ahí está, qué interesante, qué interesante. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? ¿Cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando ambos que son verdaderos. La conjunción es verdadera cuando ambos que son verdaderos. Entonces decimos así. Falso, verdadero, ¿qué saldría? Falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Entonces, ¿cuándo se dice que un esquema molecular es contradictorio? Cuando los valores que tiene la matriz principal, ¿qué cosas son todos? Falsos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los valores, ¿no?, de la matriz principal, que son falsos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, vamos a recapitular. Vamos a recapitular. ¿Cómo se calcula la cantidad de valores en una tabla de verdad? 2 a la n, y n vendría a ser el número de proposiciones, ¿no? 2 a la 1, dos valores, verdadero o falso. Puede ser verdadero o puede ser falso. Cuando es PQ, 2 verdaderos, 2 falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando hablamos de que es una tabla, un esquema molecular es tautológico, cuando los valores de verdad de la matriz principal, todos que son verdaderos. Cuando hablamos de contingente o consistente, cuando su matriz principal, ¿no?, tiene valores de verdad o falsedad. Cuando es contradictorio, cuando los valores de verdad, ¿no?, de la matriz principal de este esquema molecular, que todos son falsos. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Tómale una fotito, por favor. Tómale una fotito, tómale una fotito. Correcto. Ahora, aquí hay que tener bastante cuidado. Aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué, Juancho? A veces los postulantes pensaban, porque yo también en ese tiempo, ¿no? Pensábamos que todo era tabla. Nosotros teníamos un esquema molecular y todo lo poníamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Y nos rayábamos. Pero aquí hay que tener bastante cuidado. Aquí hay que tener bastante cuidado. Primero, ¿cuándo se hace tabla y cuándo no se hace tabla? ¿Ya? ¿Cuándo se hace tabla y cuándo no se hace tabla? Ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Cuándo se hace tabla? Cuando nosotros nos pidan en el ejercicio, ¿no?, el esquema molecular es contingente, contradictorio o consistente. No sé si perdón, tautológico, contradictorio o consistente. No sé si me dejo entender. Eso es cuando, ahí sí se tiene que hacer tabla. Otro, ¿cuándo tenemos que hacer tabla? Cuando te digan, en el esquema molecular, ¿cuántos verdaderos y cuántos falsos hay? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Cuántos verdaderos o cuántos falsos hay? Hasta ahí estamos bien. Entonces, en esos momentos, en esas situaciones, se hace tabla. ¿Cuándo no se hace tabla, chicos? ¿Cuándo no se hace tabla? Y acá presten atención, por favor. Y si ustedes ven, ¿no?, en mi canal, chicos, hay una clase especial, ¿no?, de lógica proposicional donde yo desarrollo todo, full ejercicios de este tipo. ¿Ya? Revísenlo, por favor, para que puedan practicar un poco más. Mira, ¿cuándo no se hace tabla? Primero, cuando me dan un esquema molecular y ya me dan el valor de verdad de una de ellas. Por ejemplo, te dicen, ¿no?, en el siguiente esquema molecular, P es verdadero. Encontrar los valores de verdad de los demás. O es decir, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. No sé si me dejo entender. O sea, primera pauta. Cuando en el esquema molecular me dicen que uno de las
¿no? Una de las proposiciones ya tiene un valor de verdad, que P puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Ahí no se hace tabla. ¿Cuándo tampoco no se hace tabla, Juancho? Cuando el esquema molecular me dicen en la totalidad, me dicen que es verdadero o es falso y encontrar los valores de verdad de cada una de ellas. Presta atención. Como les menciono, este tipo de ejercicios van a encontrarlo en mi canal, ¿no? En el tema de lógica proposicional. Acá. Me dice que este esquema molecular es falsa. Ah, ok. Este esquema molecular es falsa. Correcto. Pregunta. ¿Te acuerdas de esto? Matriz principal. ¿Quién es la matriz principal en este caso? Ah, es la condicional. La condicional, Juancho. Sí, la condicional dice qué cosa viene a ser falsa. Entonces la condicional es falsa. Ah, ok. Ahora, pregunta. ¿Cuándo la condicional es falsa? Cuando la condicional es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ah, interesante, Panchito, interesante. Pero ojo, presta atención, mira, acá hay una negación. ¿Te acuerdas de este ejemplo? ¿Recordamos este ejemplo? Teníamos, esta negación, valga la redundancia, va a negar, ¿no? Entonces, aquí todo este chiste, ¿cómo tiene que ser? Verdadero. Todo este chiste tiene que ser verdadero, pero lo están negando. Entonces, para que tú, al momento de negar, te salga un verdadero, es porque este jovencito que debe ser falso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Falso. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. ¿Sí? Ahora, vamos a decir lo siguiente. Mira, a ver. Acá hay una pequeña corrección. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Vamos a poner una pequeña corrección aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Ya está. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuándo la condicional es falsa? ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Juanchito, una consulta. ¿Y por qué aquí has colocado falso? Porque si tú niegas a una falsa, te sale verdad. Si tú niegas a una falsa, te sale verdad. Ahora, ese simbolito, ¿quién es? Ese conector es la disyunción inclusiva. ¿Cuándo la disyunción inclusiva es falsa? Cuando ambos valores que son falsos. Cuando ambos valores que son falsos. Entonces, nosotros ya hemos encontrado los valores de verdad. Entonces, Juanchito, decimos así. P es falso, Q es falso y R también es falso. ¿Se entendió la jugada? Sí. Muy bien, muchachos. Tómale una fotito, por favor. Tómale una fotito. Listo. Bueno, muchachos, ha sido un gusto enorme haber aportado un granito de arena en este hermoso tema de lógica proposicional. En el siguiente capítulo nosotros vamos a ver lo que son las leyes, ¿no? Las leyes lógicas, ¿no? Ley de Morgan, idempotencia, todas estas leyes que vendría a ser lógica proposicional segunda parte. Y la tercera, estaríamos viendo lo que son circuitos lógicos. Bueno, entonces, chicos, ha sido un gusto, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo a la distancia y a seguir estudiando y practicando, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos, hasta luego, bye bye, chao chicos.